Vamos a ver, vamos a conocer primeramente quién es Elier, el que lleva rato, pregúntame, poniendo el dedo. A ver, él se pone este perfil así, como medio desgastado así. No sé si tenemos algún videito que lo podamos ver a él. Ah, mira, ahí tirándole a Carlito Madrid, porque él fue, hizo un papelazo al canal de Carlito Madrid, creo que fue. Ian Padrón lo entrevistó, hizo otro papelazo más. Nada más hay que ver. Lo que él pone tiene 9 reacciones, 7 reacciones, 2 reacciones, ninguna reacción. Yo le hice un comentario ahí que simplemente le dije que lo invitaba al programa, tenía como 200 y pico reacciones y todo el mundo respondiéndole, porque realmente, míralo ahí, vamos a ver, reproduce eso, a ver. Hey. Quería compartirles esto que me pasó porque creo que No se oye. No. es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Claro, Ustedes saben que uno siempre se encuentra cosas bastante interesantes, ¿no? En las redes y demás. Y entonces hoy me encontré con una compilación de alguien que ustedes quizás conocen o quizás no conozcan. Ahí está, ahí estaba hablando del videito ese que compartió, la bobería esa que hacen los comunistas por allá por el CRT y en España de que hubo información, que cogen pedacitos y editan, y la bobería esa cuando yo dije, jodiendo con Otaola en su programa, que si cuando yo era chiquito que me preguntó, oye, ¿no templaba chivas allá? Y digo, bueno, eso no comen, sí, qué sé yo, ahí en el marco de una entrevista, de una jodedera, y ahí están ellos, o los comunistas que no tienen argumento para ir a la liga, a lo que hace falta. Bueno, eso es lo que estaba compartiendo el guanajón este. Pero bueno, él hizo una publicación porque los comunistas están dolidos con la foto que hemos publicado de la República de Cuba, de los mercados llenos, de los centrales produciendo, de los edificios que se construían, de las avenidas, de las cosas, de los carros que había, del progreso indiscutible que se llegó a alcanzar en la República de Cuba. A pesar de los problemas, porque la República no tuvo tiempo para convertir a toda Cuba en un país desarrollado, pero gran parte de las ciudades cubanas llegaron a tener un desarrollo al nivel de muchas ciudades en el mundo. Si en vez de haber tenido 40 y pico años de república, hubiéramos tenido hasta hoy la continuidad de ese impulso, de ese desarrollo, claro que Cuba fuera un país hoy de primer mundo. Pero bueno, ellos hicieron su antes y después, ¿no? Comparando fotos del desarrollo de aquella república, pero también con fotos de los niños pobres, de los campesinos, de las cosas. Pero hay un detalle del que no se dio cuenta este señor baboso, pesado, comunistón, que además es una redundancia. Todos los comunistones son babosos, pesados y cheos, y este es el papá de todos ellos. Pero vamos a ver algunos de los antes y después que puso este señor. A ver, esta foto, que es una foto de la República de Cuba, se ve lo que era una típica bodega cubana. Que había bodegas de cubanos, bodegas de chinos, bodegas de moros, muchos negocios de barrio, repletos hasta el tope de todo lo que en ese momento se producía en Cuba y en el mundo. Todas las latas que hoy Cuba exporta, que ahorita lo vamos a ver, estaban allí en el mercado cubano, porque de nada valía ir a vender una lata de eso a Bélgica si tú la podías vender en Camagüey y tenías más, eran más pobres los belgas para comprar aquello que los camagüeyanos, que aquellos vaqueros camagüeyanos, y así estaban los mercados en Cuba. Viene él y pone esto. Ajá, nada, un niño cubano tocando la maraca en una guagua. Mire usted el vestuario de las personas que van en la guagua, que no es un transporte de ricos. Toda la vida la gente que va en la guagua, que va en el metro, no, los ricos van en su propio coche. Y mire ahí los viejos cubanos que van en la guagua, porque yo lo que le estoy haciendo es la ingeniería inversa a la crítica a la república que él le quiere hacer. Y hay un tipo, un niño negro con unas maracas arriba de la guagua. Ve. Seguimos, por lo menos está la guagua. A ver, esta es una foto de la república y pone él esta, que es el aula, ese pupitre. Ahora lo que pasa es que esta aula, con unos pupitres de madera, una escuela bien sencilla, primero, parece que ese señor no ha recorrido los campos de Cuba hoy.
Yo creo que a Elier le hace falta un baño de pueblo en Cuba y que vaya a Imía, que vaya al Yarey, que vaya a Marañón, a Pozo Prieto, a Río Blanco, a La Cañona, a Palo Cagao, a La Rosa, a Las Parras y a todos los pueblos que yo puedo, si me dejan entrar a Cuba, mostrarle para que él vea que este panorama de unos pupitres rotos, de unas mesas viejas, de todo eso, es el día de hoy, 63 años después, de muchas escuelas rurales en Cuba, primarias y no rurales. En el medio de La Habana, en el Canal del Cerro, tú vas a ciertas escuelas que al menos esos son de madera, pero te puedes sentar en ellos. Los de cartón, esos que se inflan así con el agua, las mesas que son las cabillas nada más, y la silla que nada más queda la cabilla, las lomas de cabilla que no hay silla, eso es hoy en las escuelas. Pero en aquel momento, en esas escuelas rurales, los maestros que daban clase allí eran 1000 veces más educados, más cultos, más maestros que muchos de los maestros que tenemos hoy en las escuelas, con el culo afuera dando clases así y cobrando a 3, a 4 y a 5 pesos la prueba de los muchachos. Pero vamos a seguir. Esta es una foto de la República y él pone el después. A ver. Y ahí los niños, que no sé, porque esta foto también puede ser de Vietnam. No sé, él dice que es de Cuba la foto. Bueno, pues está bien. Ahí está. Díaz-Canel estaba el otro día sentado en el piso, igual que esta foto sí, ahí en medio de la calle. Todos los niños ahí en una clase, sabrá yo de pintura, de lo que sea, pero bueno, él la quiere usar como una crítica. Está bien. Ok, vamos a ver el después. Mira, ahí están noticias y aquí va el detalle del que no se dio cuenta Elier y hoy se lo vamos a recordar. Esta es la prensa cubana, señores. Esta no es la prensa de Miami. Esta no es la prensa del enemigo. Esta no es esa noticia. Si tú ¿en qué medio cubano tú puedes hoy publicar una noticia como esa? Y dicen que en la República no había democracia. Eso eran medios dentro de Cuba. Presupuesto fastuoso y escuelas miserables. Nada. Un comunista izquierdoso periodista en un medio, como había en Cuba la posibilidad de publicar eso, y publica su opinión. Claro, le dedicaron más presupuesto a la autopista nacional en vez de poner unas escuelas. Bueno, es su opinión. Los legisladores cubanos pensaron que era mejor hacer la autopista nacional para que mejore toda la economía y se pueda arreglar después la escuela. No es que todos los periodistas tengan razón en lo que plantean, pero qué bueno, qué maravilla, que ahí estaba la opinión del tipo que escribió el artículo y así lo soltó. Ven acá, ¿y cuántos seguros fueron a visitarlo? ¿Cuántos años de prisión por publicar un artículo? ¿Podría aparecer hoy en la prensa cubana un artículo de esta naturaleza? Porque el presupuesto de educación de Cuba de hoy es miserable. Aquí le sacamos la cuenta. Se gastan 4 pesos cubanos al año por estudiante. Nunca ha habido un presupuesto más miserable que el que tienen hoy para todo, no para educación, para ciencia, innovación, para esto, para otro. Es mierda lo que gastan. ¿Y quién lo puede decir en la prensa? A mí me parece dichoso que una sociedad por eso avanzaba, porque estos problemas se podían dirimir y se podían publicar y debatir en el espectro nacional. Vamos a seguir. Por lo menos dice que había un presupuesto fastuoso. Bueno, hoy ni siquiera puede haber, está la misma miseria, pero el presupuesto es miserable también. No hay economía para tener un presupuesto fastuoso. Mira las bodegas. Ok. Ajá. Ahí están los marines, muy mal. Bueno, una foto de un niño. No sé cuál es el contexto, porque a veces cuando uno publica la foto, hay que ponerlo. A veces Elisa se quita los zapatos y anda en un short y qué sé yo, y se ha pasado jugando el día entero por ahí. Y a lo mejor le tiro una foto yo en la esquina de la casa aquí y además en blanco y negro, que hace lucir más dramática la foto y dice, bueno. Pero fíjate, aquí a lo mejor este niño es que el papá es preso político, ellos son de Guantánamo y el papá está preso en Pinar del Río. A lo mejor esto es una terminal de ómnibus y llevan 3 días de camino a ver la visita del padre. Entonces son 3 días sin el niño bañarse, sin dormir, claro, que son cosas que pasan normalmente. Pasan todos los días. No, si quiere Elier tener fotos como esta en colección, que vaya a la Cubre. Él va allí a la terminal de la Cubre, va al primer anillo, al segundo anillo, a cualquier conejito. Va a Cuatro Caminos, va a la calle Obispo San Rafael por la noche para que vea fotos de ancianos, de niños pidiéndole 20 kilos a los turistas, todas las fotos que él quiera. Personas que se le ve un hueco así aquí en la cintura y un clásico ahí en La Habana que se le ve la cadera, el hueso, y por ahí anda con sus sandalias. Bueno, todas las fotos que tú quieras. Vamos a seguir.
Ajá, así lucía La Habana iluminada. Y habían bohíos, espérate, en el campo, habían bohíos, mira, en bohíos como ese, vivía mi abuelo en el Yarey, en la guabina de la Rebalosa del Yarey de Vázquez cuando se compró su camión. La casa donde yo nací, en el Yarey, era así. Yo la he puesto aquí en foto, Elier. Lo que se ve que tú eres un muchachito piqui de esto, un comunista de manual, un comunista de folleto. Sí, él está conectado, nos está viendo. Tú eres un comunista de lineamiento, de esto así, de andar con un folleto y tal, pero tú no conoces Cuba. Cuando yo te hablo aquí de Cuba, te estoy hablando no por lo que me contaron, no por lo que leí, no por lo que dice el manual de tercer grado de Lenin, no. Yo nací así. Yo he pasado por todas las etapas habidas y por haber. Esta es mi casa donde yo nací. Tú sabes cuántos bohíos de yagua y techo guano y qué sé yo hay en los campos de Cuba que yo te puedo mostrar. Que cuando crece el río lo levantan y los corren más para arriba y la cama son 4. Un día yo voy a hacer un canal, el de blogs. Yo voy a explicar cómo se hace una cama de hoja de plátano en los campos de Cuba. Porque yo me lo sé. Porque mi colchón era así. Porque yo tuve que llevar al pre de la Villita un colchón de hierba sapo. Tú sabes la picazón y las alergias que yo tenía. Con saco yuti y hierba sapo. Pero eso Elier no lo sabe. Esto es normal en muchos campos de Cuba. Hoy, 63 años después de la revolución, hay 90.000 viviendas en Cuba con piso de tierra. Antes del 59 no había 90.000 viviendas con piso de tierra. Primero, porque era la mitad de la población cubana. Había 5 millones de personas. Segundo, porque según los censos, la inmensa mayoría de las personas vivía en las ciudades. ¿Tú te imaginas cuántas ciudades prósperas había a finales de la República de Cuba? Desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Todas esas cabeceras de ciudades tenían alto nivel de comercio, de enlace con el mundo. Exportábamos azúcar, exportábamos 20.000 cosas. Había una vida en Matanza, en Holguín, en Camagüey, en todos esos lados. Y ahí vivía la mayoría de las personas. Que en los campos de Cuba había lugares sin electricidad, había tal, sí. Pero no 90.000 viviendas 63 años después. Y de los que están en las ciudades, hay más de 1 millón de viviendas que no sirven para nada. Y están viviendo 20 en un cuartico así. Pero ellos quieren seguir, los comunistas, viviendo del cuento de la historia. No, porque antes. No, había 1.000 millones de problemas que antes no eran problemas. Conseguir una libra de carne de puerco no era un problema antes. Cosas hechas en Cuba, no con patente americana. Puerco pudiéramos exportarle nosotros al mundo. Conseguir una pieza de pollo no era un problema. Conseguir una lata de frijoles, conseguir una lata de pitipuá, conseguir un dulce para los muchachos no era un problema. Estaba allí el año entero. Tú no tenías 2 kilos para hacerlo. Bueno, veis de sirve un patio, es una cosa, tal, pero aparecía. Mis abuelos eran analfabetos y lo tenían. Y además echaban sus bailes, su guateque, su gallo fino y su cosa. Había una vida nacional 1000 veces más rica que ahora. Que le pregunte a Israel de Buena Fe dónde vivía en el Yevipón. Vamos a ver. Estos eran los mercados cubanos, los tencenes, con la misma arquitectura, la misma filosofía, los mismos productos que había en Estados Unidos y que hay hoy en los Estados Unidos. Así lucía de luminosa. Mira, ahí están todos los anuncios de los mercados, de las ofertas, de las cosas que tenían. ¿Seguimos? Dice 1,5 millones de cubanos sin trabajar. Probablemente se referían al llamado tiempo muerto entre una zafra y la otra mientras estaba creciendo la caña. Contrataban a algunos trabajadores para limpiarla, pero claro, el mayor esfuerzo estaba en la cosecha azucarera. Ahora la noticia debería ser, ahora 6 millones están trabajando, pero ¿y de qué viven? Sí. ¿Cuántos cubanos hoy están sin trabajar? Vamos a decir, sin trabajar para lo que el comunismo considera trabajar, que es trabajar para el Estado. Estoy seguro que son muchos más de 1,5 millones. Y aparte de eso, todos los que trabajan, ¿de qué viven? Porque en esa época, cuando tú trabajabas, vivías de tu trabajo. No vivías de las remesas, ni de la recarga,
ni del invento, ni del robo. Vivías de tu trabajo. Todas las personas que yo he entrevistado y que yo conozco, partiendo por mis abuelos, que trabajaban antes del 59, vivían de su trabajo. No tenían que robar. No recibían nada de ningún país. Pero nada de esto lo tienen en cuenta estos señores comunistas. Vamos a seguir. Bueno, para resumirte, porque es muy larga la historia, ponen muchas fotos de la República, ese niño, no sé cuál es el contexto, mirando unos juguetes que están allí, un niño parado mirando unos juguetes, no sé si va a virar para atrás y decir, papi, cómprame este, sí, te lo compro, ya. Pero esas fotos de hoy, lo que está en blanco y negro. Pero es que la pregunta es, si este era el panorama hace 63 años y la revolución llegó a Cuba para solucionar esto, para eliminar las desigualdades, la diferencia y que todo el mundo pudiera acceder, ¿hacia dónde igualó? Ahora todo el mundo está en esta misma situación. Antes estaba el que se podía comprar ese juguete, vaya esto, lo normal, y había gente pobre, pero es que ahora nos ha vuelto a todo el mundo. Ahora todo el mundo es así, ahora todo el mundo es este niño mirando la carne res, mirando los juguetes, mirando la chuchería, mirando los carros, mirándolo todo y nada más que Buena Fe, Habana de Primera y dos artistas más que les guste a ellos pueden acceder a las cosas. Mariela Castro, así estamos los cubanos mirando la langosta, mirando ya el puerco, qué lujo, una libra de carne de puerco, así le estamos mirando la libra de carne de puerco a 300 y a 400 dólares. ¿Hasta cuándo van a seguir tirando con la cara? ¿Qué es lo que resolvió la revolución entonces? Nos dejó sin industria, nos dejó sin fábrica, nos dejó sin azúcar, sin café, sin tabaco, sin personas. Está dejando al país. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió? Esto no son tiendas en MLC. Estos son las tiendas normales cubanas. Si tú ibas de turismo a Cuba, tú tenías que ir a ese lugar. Normal, al mismo de los cubanos. No importa si eras turista, si tenías dólares, si no tenías dólares, si el peso cubano valía lo mismo que el dólar. Señores, ¿hasta cuándo van a querer tapar el sol con un dedo? Busque cualquier indicador económico, físico, real, palpable, y nadie podrá negar el descalabro completo de lo que ha pasado. Bueno, hay un detalle del que él no se dio cuenta, y es que varias de las denuncias de aquella época que él está poniendo como prueba de lo mal que se vivía en Cuba, las publican los medios de prensa de aquella época, que hoy está prohibido hacer este tipo de publicaciones en Cuba, por muy mal que le vaya a Cuba y a los cubanos. Ningún medio de prensa en Cuba puede hacer este tipo de publicaciones. Y fundamentalmente, la revista Bohemia. La revista Bohemia, que era un referente de aquel tiempo, junto con el diario La Marina, etcétera, etcétera, y se tiraba contra el presidente de turno, contra los ministros, contra quien fuera, porque tenían la libertad de hacerlo. Bueno, con lo que no contaba el señor Elier, el comunista, ¿cómo se llama? ¿Elier qué? Elier Guerra, Elier Batallita, porque de verdad que no da para una guerra. Este señor, con lo que no contaba, es con que el director por décadas de ese mismo medio de Bohemia dejó una carta trascendental para la historia, que hoy le vamos a dar lectura en este programa, y que yo creo que es para hacer pensar a cualquier cubano, y que tiene que ver mucho con que usted entienda lo que pasó, el contexto y las bases que se crearon para aquella revolución, para aquel cambio violento que se dio en Cuba, y cómo los medios y el periodismo fueron el caldo de cultivo de aquello, que además lo intentan hacer hoy en los Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en todas partes, cómo contribuyeron a perder lo que ya se había ganado en Cuba, con la promesa de reparar lo que estaba mal, y lo que hicieron fue joderlo todo. Y al mismo medio que cita el señor Elier Guerra en sus análisis de la República, que no es ninguno, es la foto de Bohemia, yo no le voy a responder, voy a dejar que el señor Miguel Ángel Quevedo, propietario y director de la revista Bohemia en Cuba, le responda al señor comunista empalagoso y empegotado
señor Elier Batallita. Mira, esta carta se la dirige el señor Miguel Ángel Quevedo al señor Ernesto Montaner. Y dice así: 12 de agosto de 1969. Querido Ernesto, cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Él se quitó la vida por vergüenza con la historia de Cuba, por el sentimiento de culpa tan grande que tenía de haber contribuido a aquella triste y estafadora revolución que destruyó a Cuba. Desde aquel año, el propio 69, ya él se dio cuenta y él mismo se aplicó la pena de muerte por la contribución a esa revolución, que tanto se suicidaron cuando se dieron cuenta de a dónde iba. Escucha. Cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Ya me habré suicidado, al fin, sin que nadie pudiera impedírmelo, como me lo impidieron tú y Agustín el 21 de enero del 65, 4 años antes. Sé que después de muerto llevarán sobre mi tumba montañas de inculpaciones, que querrán presentarme como el único culpable de la desgracia de Cuba. Y no niego mis errores ni mi culpabilidad. Lo que sí niego es que fuera el único culpable. Culpables fuimos todos, en mayor o menor grado de responsabilidad. Como culpables hoy somos todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, en mayor o menor grado de que esa desgracia siga allí. Culpables fuimos todos, los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes, buscadores de aplausos que, por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud, por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca. O sea, el uniforme de zurdo, rojo, comunista, radical, contra todo lo bueno o lo malo que pasaba en la República. No importa quién fuera el presidente, ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que atacarlos y había que destruirlos. El mismo pueblo que los elegía pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. A ese punto se llegó. Hoy en Italia es así mismo. En cualquier parte del mundo usted está viendo algo parecido. La euforia de echarle la culpa a alguien de lo que está pasando, especialmente a los políticos que nosotros mismos elegimos y ponemos ahí. Y está la prensa en sus 15 en ese momento. Miren, el pueblo también fue culpable. El pueblo que quería a Guiteras, el pueblo que quería a Chivás, el pueblo que aplaudía a Pardo Llada, el pueblo que compraba Bohemia, porque era vocero de ese pueblo, el pueblo que acompañó a Fidel desde Oriente hasta el campamento de Colombia. Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la insensatez. Todos contribuimos a crearlo y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel, su participación en el Bogotazo comunista, el asesinato de Manolo Castro y su conducta gangsteril en la Universidad de La Habana, pedíamos una amnistía para él y sus cómplices del asalto al cuartel Moncada cuando se encontraban en prisión. Fue culpable el Congreso que aprobó la ley de amnistía, los comentaristas de radio y televisión que la colmaron de elogios y la chusma que la aplaudió deliberadamente en las graderías del Congreso de la República. Bohemia no era más que un eco de la calle, aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos de la dictadura de Batista. Invención diabólica del disómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. O sea, los 20.000 muertos no existieron. Hubo 160, 300, 220, pero no 20.000. Fue una invención del tal Enriquito, lo publicaron en Bohemia y hoy todavía
Los comunistas en Cuba siguen repitiendo los 20.000 muertos que aquí está el director que lo publicó, que fue un invento de ellos. Cuando tú lo empiezas a buscar, claro que no pueden aparecer ni 500. Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel Castro para que derribara al régimen. Los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra. Fueron, claro, porque muchos millonarios le dieron dinero a Fidel pensando que Fidel, mafioso al fin, no se iba a meter luego con ellos, pero se cogieron las nalgas con la puerta. El único que quería ser millonario y el dueño de todo el poder era Fidel. Él no quería sombra, él no quería gobernar con otros. El único que podía tener coto de casa, callo privado, todas las casas eran algo, era él, y le quitó todo a todo el mundo, hasta los que lo apoyaron. Fueron culpables los curas de Sotana Roja que mandaban a los jóvenes para la sierra a servir a Castro y sus guerrilleros, y el clero oficialmente que respaldaba la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas, conminando al gobierno a entregar el poder. Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros. Y fue culpable el State Department, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba. O sea, Estados Unidos es también, y lo fue, cómplice de la revolución de Fidel Castro, aunque ellos se empeñen en decir que era el enemigo histórico, el tal. No, Fidel llegó al poder gracias a los Estados Unidos, que incautó las armas, que le puso un embargo de armas a la dictadura de Batista, que era una dictadura, porque rompió la Constitución y se instauró allí. Lo era, nadie lo duda. Y era una circunstancia obvia de la que había que salir, con elecciones democráticas, con cosas que valgan la pena, pero no destruyendo el país, no haciendo lo que hicieron estos comunistas. Fíjate, fueron culpables el gobierno y su oposición cuando el diálogo cívico, por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico y patriótico, los infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron. Fueron culpables los políticos abstencionistas que cerraron las puertas a todos los cambios electorales, y los periódicos que, como Bohemia, él mismo, el mea culpa, le hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones. Todos fuimos culpables, todos, por acción u omisión, viejos y jóvenes, ricos y pobres, blancos y negros, honrados y ladrones, virtuosos y pecadores. Claro que nos falta por aprender la lección increíble, nos faltaba por aprender la lección increíble y amarga, que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres. O sea, le faltó por aprender, porque ellos predicaban eso, que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres. No es así. No era así. Pero es el discurso comunista, que, como diría el apóstol, se alza sobre los hombros de los pobres para querer representarlo y después los esclaviza y los eterniza en la pobreza para que dependan de ellos. Todos. Fíjate, muero asqueado, solo, proscrito, desterrado y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles, como Rómulo Betancourt, Figueres, Muñoz Marín, los titanes de esa izquierda democrática que tampoco tiene de democrática y tanto de izquierda. Todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída cuando se convencieron de que yo era anticomunista. Me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los presuntos fundadores del tercer mundo, el mundo de Mao Zedong. Ojalá mi muerte sea fecunda y obligue a la meditación para que los que pueden aprendan la lección y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieren que ellos digan, como se ve hoy aquí con las minorías y con muchísimas cosas, para que la prensa no sea más un eco de la calle, sino un faro de orientación para esa propia calle,
para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después lo despojen de todo, para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios a publicaciones tendenciosas, sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación o de un destierro, y para que el pueblo recapacite y repudie esos voceros del odio, cuyas frutas hemos visto que no podían ser más amargas. Fuimos un pueblo cegado por el odio y todos éramos víctimas de esa ceguera. Nuestros pecados pasarán más que nuestras virtudes, pesaron más que nuestras virtudes. Nos olvidamos de Núñez de Acre cuando dijo: cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano. Adiós. Este es mi último adiós, y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho para que me perdonen todo el mal que he hecho. Miguel Ángel Quevedo. Me quedo con esta frase: cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano. Y esto está pasando hoy en todo Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Tú le preguntas a un joven americano y ninguno conoce, porque nadie les habla de eso, las virtudes de esta nación. Todas las naciones tienen defectos, pero no se puede llegar al punto en el que se ha llegado de libertad, de desarrollo, de oportunidades sin virtudes. Y hoy no se le enseña en ningún lugar de Occidente a los jóvenes, a los estudiantes, las virtudes de la cultura occidental, la única que ha logrado en el planeta que sus habitantes puedan vivir, hombres, mujeres, negros, chinos, mestizos, todo el mundo, con los mismos derechos ante la ley, con la misma igualdad ante la ley. Eso no existe en el resto del mundo. Sin embargo, lo que se le dice: no, esto es el peor país del mundo, este es el país más racista del mundo, este es el país más imperial, este es el país... porque eso es lo que los comunistas quieren. La desmoralización de un país para que venga un tirano y acabe con todo. Eso fue lo que pasó en Cuba. En ningún lugar la prensa de la República publicaba el éxito rotundo de la zafra, el éxito rotundo de las construcciones, del desarrollo, de todo lo que se estaba haciendo en Cuba, de los sindicatos, de la Constitución del 40. No, todo está mal, todos lo hacen mal, nada está bien, nada sirve, nada, todo esto hay que cambiarlo. Y al final perdimos güiro, calabaza y miel y terminamos cambiando la vaca, no por la chiva. Bueno, por los chivas. Se acabó el país de dueños, de productores, de creadores, de generadores de empleo, y empezó el país de los chivas. El país de la vigilancia, el país de los vecinos fajados, el país de la discrepancia, el país de la persecución, el país del exilio. Cambiamos la vaca por la claria, que es diferente. Fíjate, hay un detalle en la carta que es importante, y es cuando él habla de que ocultaron las elecciones. Tú te acuerdas de ese detalle de las elecciones. Para febrero del año 1959 habían pactadas unas elecciones. Eso está en un libro que escribió el tipo que era embajador de Estados Unidos en Cuba en esa época. Earl Smith se llama el tipo. Escribió un libro que se llama El Cuarto Piso, que es en el piso donde está la oficina que atiende Cuba en el Departamento de Estado. Se llama así el libro, El Cuarto Piso. Ahí él explica que para febrero del año 59 habían pactadas unas elecciones, con la particularidad, con la característica única y exclusiva de que ningún miembro del movimiento 26 de julio se podía candidatar porque eran considerados terroristas. Bueno, yo creo que hay que volver sobre estas cosas. Hay que leer esto. Hay que leer la carta de despedida también, no por gusto. Tantas visiones de grandes cubanos, de Reinaldo Arenas. Hay que leerla aquí cada cierto tiempo, porque pretenden los comunistas venir a darnos clases de historia de la República. Los comunistas, que son los que tienen todo el poder mediático en Cuba, quieren que los que no vivimos la República la conozcamos por la versión comunista de cómo era la República. Sin más análisis, sin más profundidad, sin valorar más nada. No. Aquello era un lugar de corruptos y vendepatria y de bohíos con eso. Eso era Cuba. Y tú recorres y dices: ¿en qué año se hizo esta ciudad? No, en el 30 y pico. Pero ¿y dónde consta esto en la historia? ¿En qué parte? Oye, porque estos huesos no son de un pollo, son de un mamut.
¿Cómo tú me vas a explicar que la República era un pollo si los huesos que quedan de la República eran de un mamut? Y aquella fábrica, ¿qué era aquello? No, una fábrica, no. ¿Qué era esto? Una fábrica de galletas. ¿Y qué era esto? Una fábrica de helado. ¿Y qué era eso? La fábrica de refresco. ¿Y qué era eso? No sé qué. Coño, entonces aquí habían cosas. ¿Y qué era aquello? Un dealer de carro. Y allí vendían tractor. Y allí utensilios para la agricultura. ¿Y qué era aquello? Un mercado tremendo. ¿Y qué era aquello? Un frigorífico. ¿Y qué era aquello? Coño. Y aquello un hotel. Y aquello un motel. Y aquello otra cosa carretera. Coño, pero aquí habían cosas. ¿Dónde están todas esas cosas que hoy es escombro y hierba? ¿Cómo puede ser que antes no había nada que valiera la pena? Y si vamos a la música, y si vamos al pensamiento, y si vamos a la pedagogía, y si vamos a las constituciones, y si vamos a la cosa, óyeme, 130 y pico de cines y teatros en La Habana, ¿cuántos quedan? 100 y pico también de publicaciones y periódicos diversas, de toda índole, programas de radio, novelas de televisión, antes que cualquier otro país del mundo, electricidad, aire acondicionado, televisión. ¿Dónde se estudia eso en la escuela? ¿Quién le enseña eso a los niños cubanos? Que tuvimos país, tuvimos patria y tuvimos desarrollo y fuimos de los grandes del mundo. No, ahora somos un país de tercer mundo. No lo fuimos nunca. Cuando único Cuba fue del tercer mundo es cuando el mundo, Estados Unidos era tercer mundo, cuando España era tercer mundo, cuando Italia era tercer mundo y Argentina era tercer mundo. No, pero es que había gente sin escuela en Utah también, y en Mississippi, y en Canadá. Pero todos esos países fueron avanzando y todos esos países siguieron adelante. Y mira el desarrollo que han alcanzado y dónde está Cuba, que no tiene ni lo que había antes. No es que hicieron más cosas, es que no pudieron sostener ni lo que ya habíamos logrado antes. Ni las fábricas que teníamos, ni la moneda, ni las exportaciones, nada.